Es importante reconocer que en una cadena de suministro se debe realizar el pronóstico de la demanda. Es por ello que mi grupo, conformado por Augusto Ludeña, Natalia Elcibo, Miriam Valdés y quienes habla Gina Suárez, vamos a tratar sobre este tema, para lo cual es importante recordar que el rol del pronóstico en una cadena de suministro forma parte y base de toda la planeación en la cadena de suministro, pero para ello tenemos el proceso de empuje y de tirón. En el proceso de empuje se realizan con anticipación a la demanda del cliente y se debe planear en el nivel de actividad a realizar. Asimismo, lo que va a incluir como es el proceso de producción, el transporte o cualquier otra actividad que conforme la cadena de suministro. Asimismo, en el proceso de tirón, se realizan en respuesta a la demanda del cliente. Asimismo, el gerente debe planear el nivel de capacidad e inventario disponible, pero no la cantidad real que se ejecutará. En ambos de estos casos, el primer paso que el gerente debe tomar es pronosticar cuál será la demanda del cliente. Para ello, debemos conocer cuáles son las características de los pronósticos. Los pronósticos siempre son imprecisos y por tanto deben incluir un valor esperado como una medida de error del pronóstico. Asimismo, como segundo punto, los pronósticos en el largo plazo son menos precisos que los de corto plazo. Es decir, los primeros tienen una mayor desviación estándar del error en relación con la medida de los segundos. Como tercer punto, los pronósticos agregados suelen ser más precisos que los desagregados. En general, cuanto más arriba esté una compañía en la cadena de suministro o más lejos se encuentre el consumidor, mayor será la distorsión de la información que se recibe. Teniendo en cuenta, vamos a conocer los componentes de un pronóstico y los métodos de pronosticar. Como primer punto, tenemos el método de pronóstico cualitativo, que consiste en que son principalmente subjetivos y se apoyan en el juicio humano. En las series de tiempo, en cambio, utilizan la demanda histórica para hacer un pronóstico. El método pronóstico causales supone que el pronóstico de la demanda está altamente correlacionado con ciertos factores en el ambiente, como son el estado de la economía, las tasas de intereses y los demás componentes externos. La simulación. Este método imita las preferencias del cliente, que da origen a la demanda para llegar a un pronóstico. Muy bien, a continuación tenemos los métodos básicos para pronosticar la demanda, en donde vamos a tratar 5 puntos importantes para que una organización pronostique de manera eficiente. El primer punto que tenemos es entender el objetivo del pronóstico, luego integrar la planeación y el pronóstico de esa demanda a través de la cadena de suministro planteada. Luego tenemos identificar los principales factores que van a influir en ese pronóstico. Como cuarto punto tenemos pronosticar el nivel apropiado de agregación y como quinto punto tenemos establecer medidas de desempeño y del error del pronóstico. Y tenemos los métodos de pronosticar por series de tiempo, donde tenemos los que ya hemos visto en clase, que son promedio móvil, que se aplica sin tendencia o estacionalidad. El suavizamiento exponencial simple, que también es aplicable sin tendencia o estacionalidad. El modelo de Holt, que involucra la tendencia pero no la estacionalidad. Y el modelo de Winter, que es tendencia y estacionalidad a la vez. Ahora aquí tenemos también las medidas del error de pronóstico. Como sabemos, los errores de pronóstico tienen información valiosa, ya que son una medida para entender que los hechos o las proyecciones que tiene una empresa. Por ende, sabemos que los gerentes, para determinar si el método de pronóstico actual predice con precisión el componente sistemático de la demanda, realizan planes de contingencia para tomar en cuenta los errores
del pronóstico y tomar medidas cautelares. Aquí tenemos lo que son los tipos de errores. Bueno, tenemos el error de pronóstico, que lo vamos a explicar más detalladamente. Para el periodo T está dado por ET, donde el error en el periodo T es la diferencia entre el pronóstico para el periodo T y la demanda real de ese mismo periodo. Ahí también tenemos el mean square error, que penaliza los errores grandes mucho más significativamente que los pequeños, porque son los que se elevan al cuadrado, y este es apropiado cuando el pronóstico es con una distribución simétrica en torno a cero. También tenemos el mean absolute deviation, que no tiene una distribución simétrica, claro está, pero es una opción apropiada cuando el costo del error es proporcional al tamaño del error. Y así también tenemos el mean absolute percentage error, que es cuando el pronóstico subyacente tiene una estacionalidad significativa y la demanda va variando considerablemente de un periodo al otro. Bueno, continuando con la explicación, tenemos lo que es el control de los errores, que básicamente se divide en tres, en lo que es el sesgo, el TS, que es el tracking signal, el alfa declinante. En cuanto al sesgo, un método es utilizar la suma de los errores y de los pronósticos para evaluar el sesgo que va a fluctuar alrededor de cero. Si el error es verdaderamente aleatorio y no sesgado hacia un lado o el otro. En el tracking signal es el cociente del sesgo y la desviación media absoluta. Un caso que va a resultar una gran señal de rastreo para el TS, que en este caso es la abreviatura del tracking signal. Negativa que ocurre cuando la demanda tiene una tendencia de crecimiento. Eso alerta al gerente. En el alfa declinante, cuando se utiliza el suavizamiento exponencial, donde la constante que suaviza al momento de que ésta crezca y luego se reduce con el tiempo. Entonces, los tres controles de errores son el sesgo, el tracking signal y el alfa declinante. Ahora, tenemos la selección del mejor constante de suavizamiento. Se siguen tres factores para esto. El primero es que cuando se utiliza el suavizamiento exponencial, el valor de la constante de suavizamiento seleccionada tiene un impacto directo con la sensibilidad del pronóstico ante cualquier dato que se vaya agregando. Luego de esto, se dice que es mejor seleccionar constantes de suavizamiento que minimicen el término de error ¿ya? Y entre estos está el MCE, está el MAD y el MAPE. En general, también nos menciona que no es buena idea utilizar constantes de suavizamiento que sean mucho mayor a 0.2 durante largos periodos de tiempo. Y para culminar, nos habla también del pronóstico de la demanda de Tajo-Salt. Nos dice que el equipo desea aplicar a los datos históricos cada uno de los métodos adaptativos estudiados en este capítulo de acuerdo al Tajo-Salt y que el objetivo es seleccionar el método más apropiado y luego utilizar el pronóstico de la demanda para los siguientes 4 trimestres. También seleccionar un método pronóstico que se base en los errores que resultan cuando se utiliza más de un método en los 12 trimestres de datos demandados históricamente. Y esto ayuda a que la demanda tenga claramente cuál es esa tendencia como una estacionalidad en el componente sistemático. El rol de las TI en el pronóstico. Las TI son tecnologías de la información que cumplen un papel fundamental para el desarrollo del pronóstico de la demanda, ya que permiten procesar una mayor cantidad de datos para crear modelos que sean más precisos, que en otras palabras significa reducir el error de las predicciones, lo cual trae numerosos beneficios a nivel de costos para las empresas y en términos de velocidad de respuesta y adaptación en los mercados.
en la administración de riesgos en los pronósticos es que los errores en el pronóstico pueden dar lugar a una mala asignación de los recursos en el inventario, las instalaciones, el transporte, el aprovisionamiento, los precios e incluso en la administración de la información. Entonces, estos aumentan cuando los ciclos de vida del producto son cortos y la calidad del pronóstico sufre cuando se basa en pedidos colocados por intermediarios en una cadena de suministro en lugar de en la demanda del cliente final. Y además se utilizan dos estrategias para mitigar el riesgo de pronóstico, las cuales son incrementar la capacidad de respuesta en la cadena de suministro y aprovechar las oportunidades para agregar la demanda. El pronóstico en la práctica. Hay que colaborar en la construcción de pronósticos y la colaboración con los socios en su cadena de suministro da lugar a un pronóstico más preciso. Compartir solamente los datos que en verdad aporten un valor, que el valor de los datos depende de dónde nos encontremos en la cadena de suministros y asegurarse de distinguir entre la demanda y las ventas para obtener una demanda verdadera. Se requiere ajustar la demanda no satisfecha debido a desabastos, acciones de los competidores, precio y promociones. Gracias.